Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy viajaremos con Juan hasta una isla solitaria, donde Dios le dio visiones increíbles sobre el futuro, el cielo y la victoria final de Jesús. Prepárate para trompetas, ángeles, sellos y una gran revelación que llenará tu corazón de esperanza. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En una pequeña isla llamada Patmos, rodeada de aguas azules y cielos infinitos, vivía un hombre anciano llamado Juan. Era el mismo discípulo que caminó junto a Jesús, que escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y estuvo al pie de la cruz cuando nadie más se atrevía. Ahora, después de muchos años, Juan estaba solo en esa isla. Había sido enviado allí como prisionero, no por hacer algo malo, sino por predicar la palabra de Dios y hablar de Jesús a todos los que encontraba. Aunque estaba lejos de sus amigos, Juan no se sentía solo. Él sabía que Dios estaba con él, incluso en ese lugar tan apartado. Un día, mientras el sol brillaba alto sobre el mar, Juan estaba orando, como solía hacer. Cerró los ojos, elevó su corazón al cielo y comenzó a alabar al Señor. De pronto, un sonido poderoso como el de una trompeta resonó a su espalda. No era un sonido común, era fuerte, majestuoso y lleno de gloria. Juan se dio vuelta rápidamente para ver qué era, y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí estaba Jesús, pero no como lo recordaba en la tierra. Ahora se veía glorioso, con una túnica blanca que brillaba como la nieve, un cinturón de oro en su pecho, ojos que resplandecían como fuego, y una voz que sonaba como el rugido de muchas aguas. Jesús le habló con amor y autoridad, diciéndole no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive, est muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Juan temblaba de emoción y reverencia. El Señor le estaba dando una misión muy especial: escribir las visiones que recibiría y compartirlas con el mundo. Desde ese momento, Juan supo que lo que viviría no sería una experiencia cualquiera, sino una revelación divina para todas las generaciones. Y así comenzaron las visiones. Juan fue llevado en espíritu a lo alto del cielo, como si una puerta se abriera entre las nubes y él pudiera ver lo invisible. Frente a sus ojos apareció un trono impresionante, rodeado de resplandor, relámpagos y truenos. En el trono estaba sentado Dios, y alrededor había 24 ancianos vestidos con ropas blancas y coronas doradas. También vio 4 seres vivientes, llenos de ojos y alas, que adoraban sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo el cielo estaba lleno de adoración. Las criaturas celestiales, los ancianos y los ángeles se postraban ante el trono, echaban sus coronas a los pies de Dios y proclamaban su gloria. Juan no podía creer lo que veía. Era como si estuviera dentro del cielo mismo, viendo el lugar donde habita el Altísimo. Pero eso era solo el comienzo. En la mano derecha de Dios había un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Era un libro muy importante, pero nadie en el cielo ni en la tierra podía abrirlo, ni siquiera mirarlo. Juan comenzó a llorar, sintiendo una gran tristeza. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha vencido. Él puede abrir el libro y romper sus 7 sellos. Entonces Juan vio algo maravilloso: a un cordero que parecía haber sido sacrificado, pero estaba de pie en medio del trono. Era Jesús, el Hijo de Dios, quien había dado su vida por la humanidad. Todos los seres del cielo comenzaron a cantar con alegría: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A medida que el cordero abría cada sello del libro, Juan veía cosas increíbles. Con el primer sello apareció un jinete montado en un caballo blanco, con un arco en la mano, enviado para vencer. Con el segundo sello
Otro jinete, en un caballo rojo, surgió para quitar la paz de la tierra. Así fueron abriéndose los sellos, uno por uno, revelando juicios, advertencias y señales del fin. Juan observaba todo con asombro y temor, sabiendo que estaba presenciando los eventos más grandes de toda la historia humana. Cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna se volvió roja como sangre, y las estrellas cayeron del cielo, como higos de un árbol sacudido por el viento. El cielo se enrolló como un pergamino y todas las montañas e islas se movieron de su lugar. La gente en la tierra, desde los reyes hasta los más humildes, se escondían en cuevas y montañas, clamando: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero antes de abrir el séptimo sello, Juan vio algo especial. 4 ángeles detenían los vientos de la tierra, y un quinto ángel marcaba en la frente a los siervos de Dios con un sello protector. Luego, una multitud incontable apareció ante el trono de todas las naciones y lenguas, vestidos de blanco y con palmas en sus manos, alabando a Dios con gran alegría. Uno de los ancianos le explicó a Juan que esos eran los que habían salido de la gran tribulación, que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y ahora estaban delante del trono, sirviendo día y noche. Entonces, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora. Ese silencio era como una pausa sagrada antes de lo que vendría. 7 ángeles con 7 trompetas se prepararon para tocar. Cada trompeta traía una señal, una advertencia, un llamado a volver a Dios. El cielo se estaba moviendo, los ángeles estaban actuando, y el mensaje de esperanza y juicio se revelaba con más fuerza. Juan sabía que aún quedaba mucho por ver. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, Juan vio que granizo y fuego mezclados con sangre eran lanzados sobre la tierra. Una tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde desapareció. Era como si la creación misma comenzara a estremecerse ante la santidad y la justicia de Dios. Con la segunda trompeta, algo como una gran montaña encendida fue arrojado al mar. Una tercera parte del agua se convirtió en sangre. Las criaturas marinas murieron y los barcos se destruyeron. El mar, que tantas veces había sido símbolo de vida y comercio, ahora se tornaba en juicio. El tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella, ardiente como una antorcha, cayó desde el cielo. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y fuentes de agua. Esa estrella se llamaba Ajenjo, y las aguas se volvieron amargas, haciendo que muchos murieran por beberlas. El juicio no solo afectaba la tierra y el mar, sino también el agua dulce, como si Dios estuviera llamando al mundo entero al arrepentimiento. Luego, cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas fue golpeada. El día perdió su luz y la noche se oscureció más. Todo era señal de que algo grande estaba por venir. En medio de ese silencio aterrador, Juan vio un águila que volaba en medio del cielo, gritando con voz fuerte: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por lo que está por venir cuando los otros 3 ángeles toquen sus trompetas! Ese clamor era un anuncio de que el Père aún no había llegado y que las siguientes visiones serían aún más impactantes. Entonces, el quinto ángel tocó su trompeta y una estrella cayó del cielo a la tierra. A esta estrella se le dio la llave del abismo, y cuando lo abrió, subió un humo espeso como de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Del humo salieron langostas extrañas, con poder para dañar a los que no tuvieran el sello de Dios. No podían matar, pero sí atormentar como escorpiones durante 5 meses. Su aspecto era aterrador. Parecían caballos preparados para la guerra, con rostros como humanos, cabellos como de mujer y dientes como de león. Tenían corazas de hierro, alas que sonaban como carros en batalla y colas con aguijones. Su rey era el ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego. Juan observaba con asombro cómo estas visiones mostraban el conflicto espiritual entre el bien y el mal. Luego, el sexto ángel tocó su trompeta y 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates fueron liberados. Estos estaban preparados para 1 hora,
un día, un mes y un año, para destruir a una tercera parte de la humanidad. De un ejército de 200 millones de jinetes salían fuego, humo y azufre, causando gran destrucción. A pesar de todo, muchos no se arrepintieron. Seguían adorando ídolos, practicando la maldad y negándose a volver a Dios. En esta parte de la visión dolía profundamente al corazón de Juan, pues mostraba que incluso en medio del juicio había corazones endurecidos. Entonces, Juan vio otro ángel poderoso descender del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. En su mano tenía un pequeño libro abierto. Colocó un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y gritó con voz de trueno. Cuando habló, 7 truenos hicieron oír sus voces. Pero Juan recibió la orden de no escribir lo que decía. Luego, se le dijo que tomara el librito y se lo comiera. En su boca fue dulce como la miel, pero en su estómago fue amargo. Era un mensaje que traía esperanza y juicio, verdad y dolor. Después de eso, Juan recibió otra misión. Debía profetizar de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta visión no era solo para el pasado o el futuro lejano, sino para cada generación que necesitara recordar que Dios es justo, santo y digno de adoración. Entonces, vio un templo y un altar, y se le pidió que lo midiera, pero no el patio exterior, porque sería entregado a los gentiles. Juan veía cómo el plan de Dios incluía justicia, redención y un llamado constante a volver al camino correcto. Luego apareció una visión muy especial. Han 2 testigos de Dios que profetizaban por 1260 días. Vestidos eran como 2 olivos, como 2 candelabros que estaban delante del Señor. Tenían poder para cerrar el cielo, para convertir el agua en sangre y para golpear la tierra con plagas. Pero después de su testimonio, la bestia que subía del abismo peleó contra ellos. Los venció y los mató. Sus cuerpos yacieron en la plaza de una gran ciudad, y el mundo los observaba. Se celebraba su muerte, pero después de 3 días y medio, un espíritu de vida vino de Dios y se levantaron sobre sus pies. Un gran temor cayó sobre todos los que los vieron, y una voz del cielo les dijo: ¡Suban acá! Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los miraban. En ese momento hubo un gran terremoto, y una 10ª parte de la ciudad cayó. Muchos murieron, pero los sobrevivientes se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. Así terminó el segundo ay, pero el tercero estaba por venir muy pronto. Juan sabía que el tiempo era corto y que los eventos se aceleraban. El cielo y la tierra se estaban alineando para un desenlace glorioso, pero también solemne. Cuando el 7º ángel se preparó para tocar su trompeta, un profundo silencio se apoderó del cielo, como si toda la creación contuviera el aliento ante lo que estaba por revelarse. Entonces sonó la trompeta, y grandes voces en el cielo proclamaron con fuerza: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios se postraron y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Mientras esas palabras llenaban el cielo, se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto fue vista dentro de él. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. La escena era majestuosa y temible, un recordatorio del poder de Dios y de la santidad de su presencia. Juan, con los ojos llenos de asombro, vio cómo el escenario celestial se transformaba para mostrar una nueva visión. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto. De pronto apareció un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. El dragón se paró delante de la mujer, dispuesto a devorar a su hijo tan pronto como naciera. Pero la mujer dio a luz a un hijo varón
que habría de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada durante 1260 días. Entonces estalló una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron. Fueron expulsados del cielo, y el gran dragón fue arrojado a la tierra. Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Con él fueron lanzados sus ángeles. Juan oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Los fieles vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por eso el cielo se alegraba, pero se advertía a la tierra: ¡ay de los que habitan en la tierra y en el mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de gran águila para que volara al lugar que tenía preparado en el desierto, donde sería sustentada lejos de la presencia de la serpiente. La serpiente arrojó de su boca como un río para arrastrar a la mujer, pero la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. Entonces el dragón, lleno de ira, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Juan veía cómo el conflicto entre el bien y el mal se intensificaba y cómo el enemigo dirigía su furia hacia aquellos que permanecían fieles a Dios. Pero también veía que, en medio de la persecución, Dios protegía y guiaba a su pueblo con poder y fidelidad. Luego, Juan contempló a 2 bestias. La primera subía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con nombres blasfemos escritos sobre ellas. Su aspecto era como de leopardo, con patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero fue sanada, y el mundo entero se maravilló y siguió a la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un tiempo. Luego, otra bestia subía de la tierra, con 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Hacía grandes señales. Incluso hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engañaba a los habitantes de la tierra y les decía que hicieran una imagen de la primera bestia. Se le dio poder para dar vida a la imagen, de modo que hablara y matara a los que no la adoraran. Además, hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podía comprar ni vender. Ese número, dijo Juan, era el número de la bestia 666. Era necesario sabiduría para entenderlo. Y quien tuviera entendimiento debía calcularlo. Pero en medio de todo eso, Juan también vio una visión gloriosa en el Cordero de Dios, Jesús, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender, sino ellos, los redimidos. No se habían contaminado con la maldad del mundo. Seguían al Cordero donde quiera que iba, y fueron presentados como primicias para Dios y para el Cordero. Una vez más, ángeles volaban en medio del cielo, proclamando un mensaje eterno: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Otro ángel anunciaba la caída de Babilonia, y un tercero advertía contra la adoración de la bestia y su imagen. Juan veía con claridad que aunque la oscuridad se extendiera sobre la tierra, la luz del mensaje de Dios seguía brillando. La paciencia de los santos era evidente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Juan oyó una voz desde el cielo que decía: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Juan
aún asombrado por todo lo que estaba viendo, fue llevado a una nueva escena celestial. Allí contempló una nube blanca, y sobre la nube alguien semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces salió otro ángel del templo, clamando con gran voz: «Amete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, pues la mies de la tierra está madura». El que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Luego apareció otro ángel con otra hoz afilada, y un ángel que tenía poder sobre el fuego salió del altar y clamó: «Amete tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». Así lo hizo el ángel, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una gran extensión. El juicio era severo, pero justo. Juan sintió el peso de la justicia divina y entendió cuán importante era permanecer fiel a Dios en todo momento. Después de estas visiones, vio en el cielo otro gran y maravilloso signo: 7 ángeles, que tenían las 7 últimas plagas, pues con ellas se consumaba la ira de Dios. También vio un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo». Las palabras de adoración llenaban el cielo, y Juan sintió una paz profunda al ver cómo el pueblo de Dios permanecía firme en medio de la tribulación. Luego se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y del templo salieron los 7 ángeles, con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en él hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces Juan escuchó una gran voz que venía del templo y decía a los ángeles: «Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se produjeron úlceras malignas y dolorosas sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y todo ser viviente en el mar murió. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y también se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir: «Tan justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, porque derramaron la sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen». Juan escuchó otra voz del altar que decía: «Sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al hombre se le permitió quemar a los hombres con fuego. La gente fue quemada con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron ni le dieron gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Luego Juan vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Eran espíritus de demonios que hacían señales y salían por todo el mundo para reunir a los reyes para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Juan escuchó una advertencia poderosa: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Luego los espíritus reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Finalmente, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, desde el trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, como nunca antes se había sentido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Dios se acordó de Babilonia la Grande, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron, y los montes no fueron hallados. Una gran granizada, con piedras de un peso enorme, cayó del cielo sobre los hombres, y estos blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su castigo era grande sobremanera. Pero en medio de ese caos, Juan sabía que todo esto era parte del plan divino, y que aquellos que habían puesto su confianza en el Cordero serían guardados, fortalecidos y finalmente victoriosos. Las señales eran claras, los tiempos se acercaban, y el corazón del apóstol ardía por compartir este mensaje con cada creyente que lo leyera, para que estuviera firme, velando y preparado. Después del estremecedor juicio de las copas, Juan volvió a levantar la mirada y vio otra visión. Un ángel poderoso descendía del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Con voz fuerte, como rugido de león, clamó, y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Juan se disponía a escribir lo que los truenos decían. Pero una voz desde el cielo le dijo: ansé las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Era un mensaje oculto, un misterio que solo Dios conocería. El ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y lo que hay en él, la tierra y lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él, que no habría más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, se consumaría el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Luego, la voz del cielo le habló nuevamente a Juan y le dijo que tomara el librito que estaba en la mano del ángel y se lo comiera. Juan obedeció. En su boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comió, su vientre se llenó de amargura. Entonces le dijeron: debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después se le dio una caña semejante a una vara de medir, y se le ordenó que midiera el templo de Dios, el altar y a los que adoraban allí. Pero se le dijo que no midiera el patio exterior del templo, porque había sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearían la ciudad santa por 42 meses. Juan entonces vio la aparición de 2 testigos, que profetizarían vestidos de cilicio por 1260 días. Estos 2 testigos eran los 2 olivos y los 2 candelabros que estaban delante del Dios de la tierra. Si alguien quería hacerles daño, fuego salía de su boca y devoraba a sus enemigos. Tenían poder para cerrar el cielo y que no lloviera en los días de su profecía, y también para convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga. Pero cuando hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo haría guerra contra ellos, los vencería y los mataría. Sus cuerpos quedarían tendidos en la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su señor ahuyente. De todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verían sus cuerpos por 3 días y medio, y no permitirían que fueran sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarían por su muerte, harían fiesta y se enviarían regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero al cabo de esos 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos
los veían. En esa misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y murieron en el terremoto 7,000 personas. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto fue el segundo ay. El tercer ay venía pronto. Luego el 7º ángel tocó la trompeta, y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Decían ante: damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se airaron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se vio en su templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo el cielo se estremecía ante la majestad del juicio y la gloria del Dios eterno. A continuación, Juan tuvo otra visión en una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal, un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentaran por 1260 días. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron. No se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y así termina esta poderosa visión del Apocalipsis, donde Juan nos muestra cómo Dios vence al mal y protege a su pueblo hasta el final. Si te gustó esta impresionante historia, llena de símbolos, ángeles, dragones y la gran victoria de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. La batalla del cielo entre Miguel y el dragón, la mujer vestida de sol, o las trompetas del juicio final. Y dinos también qué otra historia de la Biblia te gustaría ver muy pronto. Nos vemos en el próximo episodio con más aventuras increíbles, llenas de fe, esperanza y el gran poder de Dios. Hasta la próxima, amigos de Biblia Kids.